en este precioso Rosh Hodesh y hagamos una oración para empezar con el tema. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, una vez más te damos gracias por darnos el privilegio de guardar estas fiestas que nuestros padres Abba Kadosh habían perdido y que tú por tu inmensa compasión nos has devuelto. Muchas gracias, Abba Kadosh. Te pedimos por favor que seas tú quien nos ministre. No queremos oír palabra de hombre. Háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Enmudece todo espíritu que no exalte tu nombre y todo lo que oiremos lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Omen, ve omen. Aleluya. Tomen asiento, amados hermanos, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más. Me presento para todos aquellos que se conectan por primera vez. Soy su servidor, Luis Cervantes, Roe II de la Quejilá Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Tomen asiento. En esta tarde, que es Shabbat y es Rosh Hodesh, vamos a estudiar un tema que a mí me ha gustado estudiar durante algo de tiempo y que ha sido de mucha bendición para mi vida, y hoy, gracias al Eterno y a nuestro amado Naví por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes, quiero compartirles si se trata de los hábitos. No pienses en los hábitos que se visten, no, de esos no. Queremos hablar sobre los hábitos, nuestras costumbres, la forma en la que vivimos. Cuando nosotros empezamos a estudiar Torah, todos venimos a cambiar nuestra vida. De una vida lejos del Eterno, de una vida tal vez no siendo ofensivo, que vivíamos en la carne, vivíamos en nuestros deleites. Ahora vamos a vivir y estamos viviendo, los que ya tenemos tiempo estudiando Torah, conforme a la bendita voluntad de Yahweh. Ya no hacemos lo que a nosotros nos gusta, hacemos lo que Él quiere, lo que Él nos manda. Entonces vamos a hablar sobre los hábitos. Pueden ustedes escribir si gustan el título del tema. Así es, los hábitos. Y yo anoté aquí en mis apuntes. Es probable que cuando escuchamos hablar de hábitos nos resulte una palabra conocida, pero que tiene muchas definiciones. De hecho, si cambiamos el acento de la palabra, hábito lleva acento en la A, se refiere a esto, a nuestras costumbres. Y si lo cambiamos hacia el final, es habitó, que viene de habitar. Fíjense que como en una misma palabra puede haber dos significados muy diferentes. Los hábitos son herramientas, son, vamos a decirlo, como las armas de nuestra milicia, son algo que podemos usar, son estrategias que Yahweh nos dio para que podamos conducir nuestra vida, guiados por el Ruach HaKodesh, de una manera más fácil, y práctica. Lo vuelvo a repetir, los hábitos son estas herramientas que Yahweh nos dio para poder conducir nuestra vida, guiados por el Ruach HaKodesh de una manera más fácil y práctica. ¿Cómo podemos definir los hábitos? Ya lo dije hace un momento, un hábito es una costumbre. Una costumbre. Vamos a ver Lucas, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 4. Lucas 4, verso 16. Lucas, el libro de Gilel, ¿sí? Lucas 4, en el verso 16. Vamos para allá. Amén. Lucas 4, verso 16, y vamos a ver nada más y nada menos la vida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach aquí en la tierra, porque sabemos que Él es eterno, Él es el Todopoderoso. Yahweh y Yahshua, uno son, uno es. Lucas 4, 16, ¿ya lo tienen? ¿Sí? Vino a Nazaret donde se había criado, y en el Shabbat, ahí lo pueden subrayar los nuevecitos, en el Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre. ¿Qué quiere decir aquí? Podríamos traducirlo, conforme era su hábito, como era habitual en él, ¿sí? Como era su costumbre, y se levantó a leer. Ahora vamos adelantito, vamos a Hechos en el capítulo 17, en el verso 2. Hechos 17, verso 2. Amén. Muy bien. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Eso es, muy bien. Dice: y Pablo, Rab Shaul, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de Shabbat, por 3 Shabbatot, discutió con ellos. Aquí la palabra es como acostumbraba, es decir, como le era habitual. Rab Shaul tenía la costumbre de ir a los Yehudim, de ir a los judíos, a las sinagogas, a explicarles acerca de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Entonces un hábito, una costumbre, es algo que se practica comúnmente, que se practica constantemente, de manera diaria o en un lapso de tiempo constante.
¿Por qué es importante tener hábitos? Todos los tenemos. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos, pero todos tenemos hábitos. Lo importante es reconocerlos y tenerlos bajo nuestro control, porque si están bajo nuestro control, nuestros hábitos están dirigidos por Yahweh, por Yahshua HaMashiach. Un hábito es una forma de hacer una acción para obtener un resultado sin requerir de un esfuerzo o concentración mayor. Lo vuelvo a repetir. Un hábito es una forma de hacer una acción para obtener un resultado sin requerir de un esfuerzo o de una concentración mayor. Vamos a poner un ejemplo. Todos los días nos levantamos, ¿sí? Y nos arreglamos. De cuando éramos pequeños nos enseñaron a arreglarnos, nos enseñaron a peinarnos, nos enseñaron a todo ese proceso que hacemos todos cada mañana. Hoy para ti y para mí es una costumbre, es un hábito. Ya no tenemos que pensar como cuando éramos niños y nos veíamos frente al espejo y ese cabello que siempre se levantaba nos costaba mucho trabajo. No, hoy ya simplemente nos peinamos, nos arreglamos y listo, es algo habitual. Es algo que hacemos sin requerir de un esfuerzo o de una concentración mayor. Yo puse otro ejemplo. Imagínense, ahora ya de grandes, pues todos sabemos lavarnos los dientes. Que fuéramos al baño y tuviéramos que leer un instructivo. ¿Cómo debo lavarme los dientes? Entonces tuviéramos que hacerlo. ¿Cuánto tiempo nos tardaríamos? Eso lo hicimos cuando éramos niños, ¿verdad? Nos enseñaron nuestros papás, sí, o los maestros, nos explicaron, nos dijeron, bueno, te tienes que lavar los dientes de esta forma. Y hoy es un hábito, es una costumbre, ya todos lo sabemos hacer. El tener que concentrarnos, el tener que poder seguir una serie de reglas para hacer algo en todo nuestro día sería algo imposible, porque tendríamos que dedicarle mucho tiempo. Voy a otro ejemplo. Para comer, a todos nos enseñaron a comer con los cubiertos. Entonces, si tuviéramos que repasar todas esas reglas cada vez que fuéramos a comer, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos? Prácticamente no podríamos hacer nada. Un hábito, una costumbre, un hábito es una costumbre que guardamos en nuestra mente para que de una manera casi automática podamos realizar la acción necesaria con un esfuerzo menor. Es decir, ya almacenamos en nuestra mente cómo debemos desayunar, cómo debemos lavarnos los dientes, cómo debemos arreglarnos, etcétera, etcétera. Pero hasta en esto, amados Sahim, probablemente muchos hemos desarrollado hábitos que no están bien. Alguien puede, sin juzgar a nadie, sin ser grosero ni de ninguna manera, alguien podría no saberse lavar los dientes correctamente porque no aprendió bien. No todos los hábitos son buenos. Vamos a Jueces 18. Jueces 18, vamos para allá. En el verso 7, hay hábitos buenos, hay buenas costumbres y hay costumbres que no son buenas. Jueces 18, verso 7 dice: aquellos 5 hombres salieron y vinieron a Lais y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón. Es decir, era un pueblo que a eso estaba habituado. Ellos estaban acostumbrados a estar ociosos, a que nadie los molestara, que estaban confiados en sí mismos. Entonces, ya que sabemos que es un hábito, ya que los podemos identificar en nuestra vida, entonces podemos decir o podemos verificar que los hábitos que tenemos sean correctos, sean adecuados. Y si no lo son, entonces identificarlos como malos hábitos. El punto clave de un hábito o una costumbre es que se realiza de forma automática. Vuelvo a los ejemplos. Ya cuando vamos a desayunar, pues ya sabemos cómo vamos a desayunar, qué es lo que tenemos que hacer, cómo vamos a tomar los alimentos para arreglarnos igual. Pero muchas veces, lo hacemos ya de una forma tan automática que ya no nos damos cuenta si estamos haciendo las cosas bien. Quienes madrugan mucho y hacen el hábito de levantarse siempre a una misma hora, van a tener más facilidad de levantarse antes de que suene el despertador. Quienes son chismosos y entrometidos van a buscar chismear con quien tengan enfrente y hablar mal de alguien tan pronto con quien puedan hacerlo. ¿Por qué? Porque ese es su hábito. Vamos a ver, un hábito bueno. Una persona se levanta durante 20 años a las 5 de la mañana, pues a veces ya sin que suene el despertador, a esa hora ya está despierto, porque ya su cuerpo, él ya desarrolló ese hábito.
Quien es chismoso tiene un mal hábito y entonces en cuanto se encuentra con los amigos, con las compañías, con las amistades, empieza a desarrollar ese mal hábito. Entonces, a ver, vamos a hacer una pausa hasta aquí, porque esto es muy importante. ¿Qué tipo de hábitos tenemos, amados Sahim? Ahorita no pensemos en las cosas seculares, estamos en Shabbat. ¿Qué tipo de hábitos tenemos para agradar a nuestro Abba Kadosh? Muchas veces, cuando venimos a estudiar Torah, las personas no saben orar, no saben decir una oración, no saben decir el Avinu, no saben prácticamente nada. A mí me tocó, sí, venimos del mundo y su concupiscencia y entonces tenemos que aprender todo desde lo básico. Entonces tenemos que empezar a desarrollar buenos hábitos. Un buen hábito, y es un mandamiento, es decir el Shema Israel al levantarnos. Vamos a verlo en Deuteronomio 6. Vamos para allá. Ese es un buen hábito y es un hábito que nos ayuda a crecer en lo espiritual. Deuteronomio 6 y vamos a leer en el verso del 4 en adelante. Dice, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y amarás a Yahweh con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces este es un hábito, esta es una costumbre, un hábito que tenemos que desarrollar porque es un mandamiento de nuestro Abba Kadosh. Ahora, vamos a Levítico 18, vamos a Levítico, Vayikra, ¿sí? Levítico 18, hacia atrás, en el verso 30, Levítico 18, en el verso 30, vamos para allá. ¿Qué tipo de hábitos, qué tipo de costumbres tenemos? Ya como creyentes, les repito, ahorita no pensemos en lo secular. A lo mejor en la iglesia, en el lugar donde tú estuviste, te enseñaron ciertas cosas que no están bien y tú las sigues trayendo, ¿sí? Como poder, no sé, hacer oraciones repetitivas, eso no le agrada al Eterno. Levítico 18, en el verso 30, dice, guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas, yo Yahweh, vuestro Elohim. A lo mejor durante la infancia, durante la juventud, las personas han adquirido, alguien de los que estén en el auditorio en este momento, han adquirido malos hábitos, una forma tal vez no buena de relacionarse, tal vez son, no sé, de muchas formas. Hay que analizar cada uno de nuestros hábitos. Si cada uno de nosotros dedica un tiempo a analizar sus hábitos, podrá de una manera sencilla conocer las causas y las consecuencias de la vida que lleva. Yo les voy a poner un ejemplo que a mí me tocó ver de muy cerca. A veces las personas les gusta desvelarse. Las 10, las 11, las 12, la 1, las 2 de la mañana y se van a dormir. Y al día siguiente tienen que levantarse temprano, a las 6 de la mañana. ¿Cómo van a estar en ese día? Van a tener sueño, no van a rendir, de orar les va a costar trabajo porque se van a estar durmiendo. Y entonces desde que se despiertan su vida empieza a ser puro desorden. Porque no hacen las cosas con atención, porque tienen sueño, no pueden concentrarse y por lo tanto pues no buscan al Eterno como deben porque ya se les hizo tarde, se levantaron corriendo, se fueron corriendo a hacer sus actividades y de orar ni se acordaron. Su rendimiento y su calidad de vida no va a ser lo óptimo y por lo tanto el trabajo fuera de Shabbat, pero sobre todo la bendición no va a ser la misma de alguien que hace lo opuesto. ¿De dónde empezó toda esta carencia? ¿De dónde empezó todo este problema? Del mal hábito de dormirse tarde. Todo en nuestra vida tiene que tener un orden, como lo dice en el libro de Coelet. Hay tiempo para esto, hay tiempo para lo otro, hay tiempo de dormir, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de reír, ¿sí? Todo tiene un tiempo. Esta persona de este ejemplo que les estoy poniendo podría preguntarse, ¿por qué no tengo bendición? ¿Por qué en mi vida no me da tiempo de orar? No puedo ayunar porque me siento muy mal, no tengo los frutos del Ruach HaKodesh, no tengo los dones del Ruach HaKodesh. Y todo empezó porque se duerme tarde. Porque en lugar de dedicarse a orar, se desvela viendo
la televisión o se desvela viendo cosas en su celular que no debe, no descansa lo suficiente, no pone en orden su vida y entonces desde que se despierta todo le sale mal. ¿Cuántas veces hemos pensado que lo que nos ocurre tiene una razón, pero no podemos encontrarla? Es muy probable que si nuestros hábitos son malos o inexistentes, por eso nuestra vida sea como un nudo que es imposible de desenredar. Vuelvo al ejemplo, esta persona dice, pero es que todo el tiempo estoy cansado, no puedo orar porque me duermo, leo la Biblia y me quedo dormido. Todo ese nudo, todos esos problemas van haciéndose como un nudo más grande y no puedo esto y no puedo el otro y por lo tanto no puedo aquello. Y todo empezó por el hecho de dormirse tarde, como lo vimos aquí en Levítico 18, por ser ociosos, sí, en Josué, perdón, porque está practicando un pecado, tiene un mal hábito, practicar el pecado de la ociosidad. En lugar de dormirse a tiempo y después hacer tefilá, dormirse y después levantarse a buena hora, volver a hacer oración, su vida cambiaría. Todo esto es por un mal hábito. Y bueno, todos nos preguntaríamos, ¿cómo cambiar esto? ¿Cómo puedo cambiar esta condición? Analicemos nuestros hábitos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Lo que hacemos cada uno de nosotros es beneficioso o está ligado a una mala consecuencia? Quien se levanta temprano, pero se levanta corriendo porque se le hace tarde, es decir, no aprovecha el tiempo, se levanta de una manera desordenada. Por mucho que se levante temprano, pero se le hace tarde, perdió tiempo, tiene malos hábitos. No le dio tiempo de orar, no le dio tiempo de buscar al Eterno. ¿Cómo será el resto del día si no se le pidió al Eterno que tuviera compasión de nosotros, que estuviera con nosotros, que nos bendijera? ¿Cómo será el resto del día, amados Sahim? Malo, desordenado, sin la bendición del Todopoderoso. Muchas veces las almas nos piden oración. Roe, por ejemplo, a otros Roim, a los Akenim, por ejemplo, a los hermanos que son encargados de obras o de ministerio. Por favor, ore por mí porque yo quiero crecer espiritualmente. Quiero crecer, quiero tener los dones del Ruach HaKodesh, quiero tener los frutos del Ruach HaKodesh. ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a empezar a tener una vida como creyentes si sus hábitos, si sus costumbres son carnales? Si nosotros analizamos desde el principio, el día comienza al anochecer. Si nosotros buscamos al Eterno desde la puesta del sol, nuestro día que comienza va a tener más bendición. Vamos al Salmo 16. Vamos al Salmo 16. Salmo 16 en el verso 7. ¿Cómo están nuestros hábitos? Repito, no vamos ahorita a lo secular. ¿Cómo están nuestros hábitos como creyentes? Nuestros hábitos son espirituales, son hábitos que nos ayudan a tener una vida espiritual, nos ayudan a agradar al Eterno, o nuestros hábitos son inexistentes. Cada día hacemos lo que se nos pega la gana y entonces al día siguiente tenemos más problemas, nos quejamos, nos peleamos, nos enojamos. ¿Cómo son? Salmo 16, verso 7. Bendeciré a Yahweh que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Yahweh puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Al día siguiente, ya fuera de Shabbat, o inclusive en Shabbat, por ejemplo, ahorita estamos empezando un nuevo día. ¿Qué les parece si ustedes y yo buscamos más del Eterno? Si le pedimos, Abba Kadosh, estamos en tu Shabbat, hoy no te voy a pedir nada secular, ahorita no es algo que me corresponda, pero sí quiero pedirte que te presentes en mí, que te manifiestes en mi vida. Porque eso está, ya lo leímos en las parashot y en los temas pasados. Yahweh visita a sus siervos y hay un tema que pueden revisar que nos dio nuestro amado Naví, Dr. Javier Palacios Elorio, a quien le mandamos un gran saludo y muchas bendiciones. Yahweh visita a sus siervos. Si nosotros hacemos el hábito de que en cada Shabbat nosotros busquemos de verdad al Eterno, Él se va a presentar a nuestra vida, se va a presentar a nosotros. Si lo hacemos antes de dormir, aquí dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. El Ruach HaKodesh nos ministra
Y a lo mejor tú has tenido dudas de la bendita Torah que no habías podido resolver y dices, Abacados, yo quiero preguntarte en este precioso Shabbat sobre esto. ¿Me podrás responder? ¿Me quieres responder? Porque lo oculto le corresponde solo a Elohim, pero sí nos responde. Abba, yo no entiendo esta profecía. ¿Me puedes ayudar a entenderla, por favor? Y claro que se va a presentar en ti. Amén. Ahora vamos al Salmo 55. Esta cita ya la hemos visto, pero vamos a repasarla. Salmo 55, verso 22. Vamos para allá. Dice, echa sobre Yahweh tu carga y Él te sustentará. Recuerden que la segunda parte no está bien traducida. Lo correcto es, nunca dejará que caiga el justo. Vamos a leerlo nuevamente. Echa sobre Yahweh tu carga y Él te sustentará. Nunca dejará que caiga el justo. Si nosotros tenemos hábitos que nos acerquen al Eterno, tenemos hábitos que nos lleven a buscar cada día más de su presencia, esto tendrá consecuencias positivas en nuestra vida. Pero si nuestros hábitos, nuestras costumbres son opuestas, si en lugar de dedicarle unos minutos, unos buenos minutos a la oración, decidimos prender la televisión o simplemente acostarnos a dormir, ¿qué tendremos de bendición en ese día hebreo que ya comenzó? ¿Tendremos sueños proféticos? No, es más probable que se tengan sueños malos. ¿Sí? Si además hay malos hábitos como la glotonería, cenar muy pesado, comer mucho, entonces todavía será peor esa noche. ¿Amén? Si nosotros hacemos esto, buscamos al Eterno, le pedimos, tenemos ese hábito de buscarlo cada noche, aunque sea Shabbat, pedirle que Él esté con nosotros, que nos hable nuestros sueños, que nos ministre, eso sucederá. Si ya lo hicimos en la noche, vamos a hacer ese hábito. Ahora, ¿qué vamos a hacer al despertar? Vamos al Salmo 119. Vamos al Salmo 119 en el verso 147. Y este salmo lo leemos cada inicio de las parashot, ¿verdad? Aleluya. Bueno, Salmo 119, verso 147. Dice, me anticipé al alba y clamé, esperaré en tu palabra. Tal vez ya oraste en la noche, te hiciste el hábito y entonces antes de amanecer el Eterno te despierta en la madrugada, a la medianoche y vuelves a orar, vuelves a dar gracias, vuelves a tener ese encuentro con el Eterno porque ya se te hizo un hábito. Como ya tienes el hábito de hacerlo antes de dormir, de decir Shema Israel, de buscar al Eterno, en la noche si el Eterno te despierta, va a ser algo mejor a que si nada más te despertaras, sino haber orado antes. Estos son buenos hábitos que de cumplirlos nos traerán gran bendición. Vamos a Proverbios 16. Vamos a Proverbios 16. Proverbios 16, verso 3. Encomienda a Yahweh tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Fuera de Shabbat, fuera de Shabbat. Abacadosh, en este día hebreo, estamos hablando de al inicio, como ahorita, que estamos en la puesta del sol, en este día hebreo que comienza, quiero pedirte tu dirección, quiero pedirte tu bendición, ayúdame. ¿Qué va a ocurrir si todos tenemos ese buen hábito? Que todo saldrá bien, que el Eterno nos va a ministrar, que nos va a abrir puertas a donde a lo mejor ni siquiera habíamos pensado. Todo eso, amados Sahim, se logra o se consigue con la perseverancia. Para poder hacer un hábito, debemos ser perseverantes. No puedes hacer un hábito haciéndolo un día sí y 3 no, un día sí y 4 no, un día sí y 6 meses no. No, amados Sahim. Decir Shema Israel, dar gracias, pedir bendición, pedir dirección, pedir ministración, debe ser un hábito constante en nuestra vida. ¿Qué tanto? Porque a lo mejor ahorita muchos podrán preguntarse, ¿qué tanto puede cambiar mi vida un hábito? Muchísimo. ¿Y qué tipo de hábito tiene que ser? ¿Un hábito muy grande o un hábito muy chiquito? Si nosotros pudiéramos poner en porcentaje, amados Sahim, cada hábito bueno que desarrollemos, probablemente si hacemos un hábito de cambiar nuestra vida un 50%, avanzaríamos más rápido, ¿verdad? Que dijéramos, bueno, de esto de mi vida, de estos hábitos voy a quitar y voy a avanzar este 50%, los voy a cambiar. Eso sería bueno, pero es difícil, requiere mucho trabajo,
porque vas a tener que estar, como lo dijimos al principio, cada vez que vas a hacer algo, recordando ese nuevo hábito que quieres hacer. Es complicado, pero cuesta más trabajo. Una forma de hacerlo cuando ya somos creyentes y cuando ya guardamos Torah es comenzar cambiando nuestros hábitos un 1%. ¿Cómo es esto? ¿Un 1% nada más? Es muy poquito, no va a cambiar nada. Si nosotros cambiamos un 1% cada día de nuestra vida sin dar un paso atrás, es decir, si nosotros hacemos, por ejemplo, una oración al inicio del día hebreo todos los días, en 100 días ese 1% será un 100% de cambio en nuestra vida. ¿Lo habían pensado? No, ¿verdad? Es interesante, sí. Si nosotros cambiamos algo, como una oración, tomar este hábito, un 1%, si cambiamos 1% cada día, 1%, 1%, 1%, 1%, en 100 días, seremos 100% mejores que lo que éramos al principio. Y en un año, seremos 300 veces mejores que lo que éramos antes de comenzar con este nuevo hábito. Es algo muy importante y no requiere, amados Sahim, más que ser perseverantes y disciplinados. Si tú vas a tomar en este Rosh Hodesh la decisión de renovarte, de crecer como creyente, de hacer hábitos que te lleven a una vida espiritual, comienza así. Hoy empieza cambiando ese 1%. Antes de ir a dormir, Shema Israel, hacer tefilá, pedir ministración del Ruach HaKodesh. Mañana, otro 1%. Bueno, además de esta oración antes de dormir, otra oración al despertarme. Entonces ya llevas 2%. Al tercer día, otro 1%. Otra oración antes de tomar mis alimentos, además de la oración de los alimentos. Al cuarto día, otra oración. Vamos subiendo un 1%, 1%, 1%, 1%. ¿Lo he aplicado a mi vida? Sí, amado Sahim. Como todos los nuevecitos, yo tuve que aprender a orar y empecé sin saberlo, hasta que después ya lo pude ver de esta manera, creciendo un 1%. A ver, voy a despertarme y voy a hacer tefila. Y no me voy a ir a hacer mis actividades sin hacer tefila. Después, alarmas en el teléfono, y ahorita vamos a eso. Recordándome que tengo que decir el Avinu y que tengo que decir un salmo. Y después otra oración, y después otra oración, y después otra oración. Y antes de hacer el ministerio, otra oración. Fui de un 1% en 1% y ahora oramos todo el día. Todo el día. Vamos a salir, Padre, llévanos con bien. Regresamos, gracias porque estamos con bien. Todo el día estamos en comunión con el Eterno por un 1% que fuimos acumulando cada día más. Lo importante es primero tener conciencia de cada cosa que hacemos. No podemos vivir como las personas, así nada más, comemos, bebemos, dormimos y al día siguiente. No, cada cosa que hacemos tenemos que reflexionar si nos va a traer buenas consecuencias o malas consecuencias. Todos lo sabemos. Esto no es necesario porque algunas almas me dicen, oiga, pero ministreme usted, explíqueme todo lo que yo hago bien y todo lo que yo hago mal. No, no necesitas que yo te ministre. Necesitas que te hable el Eterno y necesitas escuchar tu conciencia. Vamos a Romanos 2. Romanos 2, verso 5. Romanos 2, verso 5. No, perdón, verso 15. Romanos 2, 15, perdón. Amén, aleluya. Romanos 2, verso 15. Dice, mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. ¿La conciencia nos acusa o nos defiende? Voy a volverlo a leer. Mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En este momento, no pensemos en lo secular. En nuestra vida como creyentes, ¿hay algo que sabes que te acusa? Sí, Roel, la verdad no estudio lo suficiente, o ni siquiera estudio, no toco la Biblia en la semana, o no escucho audios, o no oro, o esto, o lo otro. Ustedes lo saben, amados Sahim, ¿cómo está su conciencia? Quien ya no puede escuchar su conciencia, cuidado. Cuidado, porque está en el lindero, en la tablita, como se dice, a punto de salir, de regresar al mundo, de caer en apostasía. Así que si alguien no escucha su conciencia, si alguien dice, no, pues yo pienso que estoy muy bien, aunque no toco la Biblia en toda la semana,
cuidado, más vale hacer teshuvá, más vale arrepentirse y volver a recapacitar y a recapitular en todos nuestros hábitos, todas nuestras costumbres. ¿Qué cosecharás de cada hábito que haces muchas veces sin pensar? Voy a volver a repetir esta pregunta. ¿Qué cosecharás de cada hábito que haces muchas veces sin pensar? Si a la hora de comer comes de más, ¿qué cosecharás? Bueno, vas a subir de peso y además enfermedad. Si tú empiezas tu día sin orar, sin buscar al Eterno, sin alimentarte de la palabra, si en toda la semana no tocas la Biblia, no la agarras, no lees un salmo, no te sabes ninguno de memoria, ¿qué cosecharás? Una vida carnal. Y con ello todas las maldiciones que sufre la gente que vive según la carne. ¿Qué tenemos que hacer hoy, que es Rosh Hodesh, llamado Sahim? Hacer verdaderamente una reflexión, pensar en cómo está nuestra vida, analizar nuestros hábitos y si encontramos un mal hábito, apartarnos, porque ese mal hábito, ¿saben cómo se llama? Se llama pecado. Y vamos a Proverbios 28, verso 13. Proverbios 28, verso 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará compasión. Si alguien se dio cuenta en este momento, y gracias al Eterno y por su bendito Ruach HaKodesh que nos está ministrando, que está haciendo algo mal, que sus hábitos no son buenos, no son correctos, no son agradables, hay que apartarse de ellos. Ya no más. Ahorita en la cena de Shabbat dijiste, sí, yo la verdad, sí, pues como un poquito de más o un bastantito de más. Bueno, a partir de esta cena de Shabbat ya no comas de más. Lo necesario y ya, ¿sí? Ya después de Shabbat, nuestro amado Naví nos ha dado algunos consejos, después los podemos platicar. Si en este Shabbat, en este momento, alguien se ha dado cuenta, sí, yo tengo el mal hábito de no orar o de difamar a los hermanos, de estar haciendo chismes, y ahorita están reunidos con 2 o 3 hermanos para la cena de Shabbat, mejor cenar en silencio, pero agradar al Todopoderoso. Hay que apartarse de esos malos hábitos, hay que apartarse de esas malas costumbres, porque si no, las consecuencias vienen. Recuerden qué pasó con Coré. Coré abrió la boca para difamar a Moshe, para decir cosas malas, y la tierra se lo tragó. ¿Amén? Ahora, yo lo puse así. Si alguien tiene el hábito de ser chismoso, debe tomar conciencia y no prestar ni su boca ni sus oídos para algo que no sea agradable ante el Eterno. Ya estás reunido, voy a hablar de los que tienen ese mal hábito de ser chismosos, de hablar de más, de inventar cosas. Ya estás con 2 o 3 hermanos o hermanas, ¿sí? En el caso que sean hermanas con hermanas o hermanos con hermanos. Y te viene, porque lo sienten, sí, claro que sí, esa necesidad, ese hábito de empezar a hablar y te das cuenta, cierra la boca. Es un mal hábito, hay que quitarlo, hay que cambiarlo. Si nosotros nos apartamos de los malos hábitos que son pecado, entonces agradaremos al Eterno. Y sí, si ustedes lo analizan, todos los malos hábitos terminan en pecado. Todos los malos hábitos. A lo mejor no te habías dado cuenta. Pensabas que estabas bien, que eras muy santo, pero tienes malos hábitos. El comer de más se llama glotonería. El ser impuntual o incumplido se llama deshonestidad. Es traicionar la confianza y eso es un pecado. Vamos a Proverbios 22. Proverbios 22. Lo que pasa es que a veces, como son hábitos y se hacen en automático, las personas ya no quieren darse cuenta. Dicen, pues es que yo siempre he sido así. A donde llego empiezo a hablar mal de todo. Pues es que eso es un mal hábito, es que eso es un pecado. Aunque haya siempre sido así, tienes que darte cuenta, ¿sí? Proverbios 22, verso 5. Espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Para dejar un mal hábito hay que apartarse de todo lo que lo fomenta. El que desea dejar el chisme debe apartarse de los chismosos. El que es ocioso debe mantenerse ocupado la mayor cantidad de tiempo. Si alguien tiene el mal hábito, por ejemplo, de desvelarse, pues hay que apartarse de todo aquello que nos impulsa a no dormir, ¿verdad? Algo así muy sencillo. Si alguien tiene el hábito de dormirse así y no orar, antes de llegar a la cama, mejor postrarse de rodillas y hacer una oración. No te puedes dormir de rodillas, ¿verdad? No se puede. Si ya estás muy cansado, es que Roy, yo llego muy cansado. Ponte de rodillas en tu cama, sí.
antes de llegar a la cama, póstrate si puedes hacerlo y vas a ver que no te duermes y que oras bien bonito, ¿sí? Aleluya, y eso es un buen hábito y rompe con el hábito anterior. Es que de veras llego muy cansado. Si te pones de rodillas se te va a quitar el sueño. Vas a postrarte delante del Elohim, te vas a humillar y le vas a agradar y ese mal hábito, aunque estés muy cansado, se te va a quitar. Ya lo verán, amados Sahim. Ahora, este es un punto muy importante para todos, amados Sahim. Si queremos cambiar nuestros malos hábitos, hay que descontaminarse, hay que quitarse todo. Un consejo que les doy con mucho respeto y con mucho amor. Desconéctense de las redes sociales que no sean para estudiar Torah. Si tienes tantas redes sociales, porque cada día hay más, ¿sí? Ahora que esta y que la otra y que... Bueno, si tienes muchas redes sociales, ve apartándote de ellas. Porque es más fácil, amado Aj, amada Jod, que en esas redes sociales aprendas más malos hábitos que buenos hábitos. Yo no he visto en ninguna de las redes sociales un canal que enseñe a ser una buena persona sin buscar o sin meter algo por atrás. Claro, porque te enseñan a ser como el mundo quiere, no te enseñan a ser como lo que debemos de ser, salvo este canal, porque aquí estudiamos la bendita Torah, sin fines de lucro, no hacemos negocio con la palabra del Eterno. Nuestra única finalidad es que las almas conozcan Torah, reconozcan a Yahshua HaMashiach como su Salvador y se salven y guarden todos los mandamientos. Esa es nuestra única finalidad, pero hablo en general, en términos generales. De todas las redes sociales, lo que más se puede aprender son malos hábitos. Consumismo, hedonismo, malas palabras, malas acciones, malas actitudes. Si quieres cambiar, amado Aj, amada Jod, desconéctate de las redes sociales, salvo las que ocupes para estudiar Torah, Y si es necesario, si de veras te cuesta mucho trabajo y estás con el celular viendo un estudio de Torah, pero abajo te sale otro y quieres verlo, mejor escúchalas en audio. Sí, bloquea tu pantalla y escúchalas en audio. Es muy importante, porque todos los malos hábitos son fuente de todo lo que nosotros vemos en el mundo y de todo lo que sostiene, fuera de Shabbat, podríamos hablar más de esto, a ese cosmos, a esa forma de vivir del mundo. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el consumir en exceso cualquier tipo de contenido audiovisual, excepto Torah, es permitir que ese contenido integre nuevos hábitos, generalmente malos, en nuestro pensamiento. Vuelvo a repetirlo, si alguien se la pasa viendo cosas en pantallas y pantallas y pantallas y pantallas y pantallas que no sean Torah, lo que va a pasar es que eso se va a integrar en su pensamiento. ¿Sucede? Sí, y hasta en lo que menos nos demos cuenta. Si alguien ve muchas noticias, ¿qué va a pasar? Que va a empezar con nervios, que va a empezar con una crisis, que va a empezar con angustia, con depresión. ¿Por qué? Pues porque las noticias no son buenas. Pero es que son solo noticias, sí, pero es que se están integrando a tu forma de pensar por ese hábito que tú tienes de estar desperdiciando tiempo en ver tantas noticias que ya ni necesitas. Si alguien tiene el hábito de estar viendo redes sociales y películas y televisión mundana, ¿qué va a aprender? Los malos hábitos de todos aquellos que los practican en las redes sociales y en las pantallas. ¿Por qué muchos comenzaron a fumar? ¿Por cómo se veía el actor? ¿Por cómo se veía la actriz? ¿Por qué se empezaron a vestir cada vez más mal? Por las modas. ¿Y de dónde salían las modas? En la televisión, en las películas, etcétera, etcétera. Recuerden el tema que vimos hace 8 días, acerca de los anzuelos. Mucho cuidado. Si nosotros estamos viendo algo en la televisión, etcétera, que no es Torah, que no es algo kadosh, que no es algo santo, entonces dejamos que todo eso esté programando nuestra mente, creando malos hábitos, aprendiendo malos hábitos. Yo lo anoté así: no se puede dejar que alguien programe mi mente y al mismo tiempo tomar el timón. No se puede. ¿Qué sucede? Caso opuesto, si tú te la pasas viendo Gozo y Paz TV, Simchat Torah Radio, lees tu Biblia, que entonces todo lo hermoso que está aquí se va a hacer parte de ti, se te va a volver un hábito. Y entonces antes de cometer alguna acción, vas a orar, porque ya sabes que la Biblia dice que si oramos tendremos bendición.
Porque antes de tomar una decisión vamos a buscar la dirección del Eterno. Porque antes de ir con la gente que no ama al Eterno y que tiene malas costumbres, vas a buscar estar con los Kadoshim. Yo lo anoté aquí en mis apuntes. No a los influencers ni a las influencias. Fíjense cómo nos lo dicen en el mundo, tal cual. El influencer. Ah, caray, ¿y qué influencia tendrá? ¿Buena o mala? ¿Sí? Un hábito es lo que yo tengo, lo que habita en mí. ¿Tengo buenos hábitos? Entonces tendré buenas consecuencias. Si Yahweh habita en mí, fíjense, aquí se va a relacionar lo que les decía al principio. Hábito, lo que yo tengo, mis costumbres. Habitar, lo que habita, lo que está en ese lugar. Entonces, si Yahweh, habita en mí, mis acciones y mis hábitos lo reflejan. A ver, esto a mí me gusta mucho, vamos a volverlo a pensar. Si hábito es lo que yo tengo, lo que habita en mí, si yo tengo buenos hábitos, decir la verdad, ser honesto, ser leal, ser cumplidor en mis compromisos, si hábito es lo que tengo y es lo que habita en mí, entonces si Yahweh habita en mí, mis acciones y mis hábitos lo reflejan. Ahora ya no lo dije en forma de pregunta, sino como algo con una certeza. Si Yahshua habita en mí, mis acciones y mis hábitos lo reflejan. Vamos a Hebreos 13. Vamos a Hebreos 13 en el verso 5. Y ya vamos terminando. Hebreos 13, verso 5. Hay que analizar todo esto. Estos son los pasos para poder crecer en lo espiritual, amados nuevecitos. Hebreos 13, verso 5. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, es decir, sean vuestros hábitos sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Un hábito también es ser codicioso. La gente le gusta andar deseando y buscando lo que tienen los demás. Eso es un mal hábito, que es un pecado. Entonces, hay que quitar todos los malos hábitos. A ver, vamos a pensar, vamos a terminar con esto. Yo les pido que pongan atención, permítanme el privilegio de su atención, no anoten y ya después, estando el video grabado, lo pueden anotar. ¿Cómo crear un hábito en mi vida, un buen hábito, como el de orar cada mañana? Bueno, lo primero que hay que hacer para poder tener un buen hábito es buscarlo, encontrarlo, decir, bueno, a ver, quiero cambiar esto de mi vida, quiero ser más espiritual, entonces, ¿qué tengo que hacer? Desarrollar hábitos espirituales. ¿Cuáles son los hábitos espirituales? Orar todos los días, en la noche y al despertar. Entonces yo lo anoté aquí. Primero, buscar un buen hábito, por ejemplo, orar en la noche y en la mañana. Punto número 2, hacer un compromiso para adquirir el hábito y buscar estrategias para no olvidarlo. Yo hace un momento les platicaba que yo me ponía alarmas en el celular para decir el Shema, para decir un salmo, ¿sí? Entonces, eso fue mi estrategia. Ponerme alarmas en el celular. Una estrategia sería el postrarse, aunque esté uno muy cansado, el postrarse antes de llegar a la cama. Eso es una estrategia que me va a hacer, me va a obligar, me va a fomentar a cumplir con el hábito. Pueden ponerse alarmas en el celular, ponerse papelitos de recordatorio, etcétera, etcétera. Recordar que es un compromiso el cumplirlo. No se vale, no es válido postergarlo o intercambiarlo. Debemos cumplir en el momento en el que lo vamos a agendar. Por eso quise remitirme a estos dos puntos, porque todos tenemos tiempo al acostarnos a dormir y al despertarnos. O alguien se duerme con prisa, ya me tengo que dormir porque si no, no me duermo. No, todos tenemos tiempo. Entonces, antes de dormir y al despertar, hacer oración. Ahora, punto número 3. No buscar crear hábitos en momentos donde no tenemos el control sobre el lugar y el tiempo que vamos a realizarlo. Es como si alguien se propusiera, bueno, me voy a hacer el hábito de orar y voy a orar todos los días de las 10 de la mañana a las 12 del día. Y en ese tiempo tiene que hacer otras actividades, cuidar a sus hijos, fuera de Shabbat trabajar, etc. ¿Podrá cumplirlo? No. Programó un hábito fuera en un horario donde él o ella no tienen control.
No, nuestros hábitos, nuestras buenas costumbres, nuestros hábitos, los vamos a programar en donde nosotros podemos disponer de ese tiempo. Punto número 4. Promover el hábito. Que ese hábito no se vuelva una costumbre, que se vuelva una necesidad, algo agradable. Si nosotros vamos a empezar a orar en la noche y en la mañana, cada día recordar antes de hacerlo que es una oportunidad de platicar, de hablar con el Eterno, de ser bendecidos, de ser ministrados. No nada más, bueno, ya me hice el hábito de orar y ahora levanto las manos, repito siempre lo mismo y ya. No, hay que buscar ese tiempo. A lo mejor, si a ti te place, puedes poner una jalel. Cada vez, bueno, voy a orar y después voy a poner una jalel antes de irme a dormir. Y las vas cambiando y entonces a veces pones una jalel rítmica, a veces una más tranquila, dependiendo. Y entonces te gozas. Ese hábito lo estás fomentando y lo estás haciendo como algo que no se vuelva una costumbre, que se haga algo agradable, una necesidad. Ahora, punto 5, mantener el hábito conscientemente. Si ya sabemos que antes de ir a dormir o al despertar vamos a orar, no hacer compromisos, es un decir, en ese momento. Ya tenemos ese compromiso, ya sabemos, atiende a tus hijos, atiende todo lo que tengas antes y ya, antes de dormir, ese momento está apartado, está reservado y tenemos que ser disciplinados. Recuerden, muchas veces hay algunos ajim que nos dicen, yo quiero ser discípulo de Yahshua, yo quiero ser un discípulo. Bueno, discípulo viene de disciplina. Todos tenemos que ser disciplinados, mantener este hábito, ser constante. Hay quienes han estudiado este tema y dicen que para poder hacer un hábito que se arraigue en nuestra vida hay que cumplirlo 30 días sin parar, 30 días ininterrumpidos. Bueno, vamos a ver, cada uno de ustedes, sí, aleluya, yo ya lo hice. Punto 6. Si por alguna razón extraordinaria no se pudo cumplir en tiempo el hábito, hacerlo tan pronto sea posible. Esto refuerza el compromiso con uno mismo y la importancia de lo que queremos cumplir. Vamos a suponer que un día de verdad sí no pudiste porque estabas enfermo, el Eterno no permita, ¿verdad? O estabas muy, muy exhausto, o no pudiste orar porque de plano estabas muy cansado, ya casi te apagaste, esa es la palabra correcta, casi te apagaste y ya no supiste, ya no pudiste orar. Bueno, al despertar, orar el doble. Abacados, no pude hacer mi oración de ayer, pero yo te pido, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te bendigo, te exalto. No dejar de cumplir con el compromiso, porque es eso, un compromiso. Punto 7 y último. Apartar tiempo en una fecha o momento determinado para revisar los frutos, las consecuencias del nuevo hábito. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Lo cumplí o no lo cumplí? ¿Me ha dado los resultados que espero o no me ha dado los resultados que espero? Si es en el caso de orar, créanme, amados ajim, que desde el primer día, si ustedes empiezan a orar en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche, y van incluyendo más oraciones, como lo dijimos, un 1% cada día, van a ver la diferencia. Porque, vuelvo a decirlo, un 1% son, y es que coincide con la Torá, aquí podría extenderme mucho tiempo, 1% diario en 100 días son en un 100% mejor. La Torá marca que para cuando alguien se quiere arrepentir y cambiar su vida, el tiempo necesario son 3 meses. Más o menos 100 días, poquito más los 100 días. Pero si en 3 meses las personas cambian su vida, entonces pueden guardar la Torá. Si no lo hacen en 3 meses, es probable que nunca lo hagan. Bueno, este punto último, revisar. Bueno, estoy cumpliendo con el hábito, no nada más hacerlo y ya, no. A ver, hoy estamos en Rosh Hodesh. Hoy hagamos ese compromiso y al próximo Rosh Hodesh, que será Rosh Hashanah, aleluya, veamos cómo nos fue. ¿Cumplimos con estos nuevos cambios de hábitos o no? ¿Nos dio resultados? Créanme, si ustedes empiezan a orar así, claro que va a dar resultado. Entonces yo aquí finalmente lo anoté en mis apuntes. ¿Qué les parece si en este Rosh Hodesh cada uno de nosotros comienza un nuevo hábito? Todos, hasta yo también. ¿Qué les parece si que en este Rosh Hodesh cada uno de nosotros comience un nuevo hábito? Y si cada Rosh Hodesh empezáramos un nuevo hábito más, ¿dónde estaríamos el año que viene? Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach.
Esto es santificación, amados Sahim. Ahora hablamos de los hábitos, en otro tiempo hablamos de otras cosas. Esto es santificación. Recuerden que la santificación es constante. Nunca se detiene un santo, un salvo, un creyente en santificarse. Siempre va a más, a más, a más. Aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Amados hermanos, vamos a hacer oración, vamos a darle gracias al Eterno por el tema. Después vamos a orar por nuestros niños y por nuestras niñas y vamos a hacer la oración del pan y el vino. Vamos a hacerlo como lo hicimos la semana pasada, con una grabación de nuestro amado Naví, que en este momento, y que Yahweh le bendiga, le mandamos muchos saludos, está orando por nosotros. Así que vamos a empezar con la oración y démosle gracias al Eterno. Padre eterno Yahweh, te damos gracias, Abacados, porque nos das estrategias, nos das herramientas para que el acercarnos a ti, bendito Yahshua HaMashiach, sea constante, sea sencillo y que se vuelva, como lo dijimos hoy, una necesidad. Porque realmente, bendito Yahshua HaMashiach, necesitamos estar cada día delante de ti y cada día hacerlo mejor, y cada día agradarte más, y cada día purificarnos más, porque el tiempo es corto, Abacadosh, y tú vienes por una novia pura y sin mancha. Abacadosh, te damos gracias, bendito Yahshua HaMashiach, por tu palabra, y como dijeron nuestros padres, todo lo que oímos lo llevaremos por obra. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Toda Rabá, Abacadosh, Teilah Shelja, toda Rabá por este tema, Omen, Beomen. Ahora vamos a recibir la